Bendiciones, bienvenidos a la clase número 2 de Efesios, un estudio exegético. En la clase anterior empezamos a hablar del Efesios capítulo 1, hablamos de las bendiciones del Padre, Dios Padre, y empezamos a hablar de las bendiciones del Hijo, ¿cierto? Seguimos entonces en esta clase hablando de las bendiciones del Hijo. La otra cosa que Jesús nos ha hecho, conforme Efesios capítulo 1, versículo 7, Él nos ha perdonado, Él nos resgató, nos redimió y también nos ha perdonado, dice el texto. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Leemos esto en Efesios capítulo 1. La palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a él. Cristo llevó la carga en la cruz, conforme 1 de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Se ilustra como el macho cabrio expiatorio que se soltaba en el desierto en el día de la expiación. Esto vemos en Levíticos capítulo 16, versículo 20 hasta el 22, ¿ok? Entonces, la otra bendición que recibimos del Hijo de Jesús es que Él nos ha perdonado. Y perdonar literalmente significa enviar lejos, o sea, librarnos de la carga terrible del pecado que Cristo quitó de nosotros. También el texto nos dice que nos ha revelado la voluntad de Dios, del versículo 8 a 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un misterio es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, es por medio de Jesucristo que podemos conocer la voluntad de Dios. Al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como alusión a que la historia llegará a su fin. Y esto comprobamos en Apocalipsis capítulo 20, de 1 a 6. Después de esto, Dios reunirá todas las cosas en él mismo para el futuro eterno, a partir de la creación de cielos nuevos y tierra nueva, conforme Apocalipsis. El nuevo universo quedará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. También Cristo nos ha hecho una herencia. Versículo 11 y 12, Pablo dijo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, Cristo nos redimió, nos perdonó, nos revela la voluntad de Dios y nos ha hecho una herencia para Dios. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, como dice en 1 de Pedro capítulo 1, nos ha hecho nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. Entonces, observe, nos ha dado una herencia en Cristo y con Cristo, como dice la Biblia,
pero no solamente esto, pero nos hizo una herencia para Cristo. La iglesia es su cuerpo, templo y esposa. Un día participaremos de su gloria. Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente, la cual es tan cierta que se habla de ella como si ya hubiera sido recibida. La gloria de Dios es el propósito supremo de la redención. Y ahora, el tercer punto de este capítulo 1, vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo? Versículo 3 y 14, Pablo escribió así. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. O sea, el Espíritu Santo que el salvo, el redimido recibe, es un sello que garantiza todas las cosas que Dios hizo y prometió por medio de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos ha sellado, dice el versículo 13. Este importante versículo bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. Habiendo creído en él, también se podría traducir como cuando creíste en él. Porque el Espíritu entra en el corazón en el instante en que el pecador confía en Cristo. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios. Esto es maravilloso. Y es por eso que tenemos seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos importantes. Así, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. Hay 4 verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. Primero, seguridad. Y ahí tenemos otras referencias que podemos leer, usted puede leer después para comprobar esto. Daniel capítulo 6, versículo 17, Mateo 27, 62 hasta 66. Segundo, un sello da autenticidad. Primera de Reis 21, de 6 a 16. Tercero, un sello es marca de propiedad. Jeremías 32, 10. Y cuarto, un sello es señal de autoridad, conforme Esther capítulo 8, versículo 8 a 12. El Espíritu Santo es dado por Dios como el juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. ¿Cierto? Entonces, vea qué cosa maravillosa. Cuando hemos creído en Cristo para nuestra salvación, el Espíritu Santo nos es dado, o sea, viene a habitar en nosotros. Y por tanto estamos sellados, tenemos el sello de Dios, la marca de Dios. Y esto garantiza la seguridad de nuestra salvación y de nuestra vida, la autenticidad de la obra que Cristo hizo en nosotros y de que ahora nosotros somos salvos y hijos de Dios, la propiedad de que nosotros pertenecemos a Cristo y la autoridad de Dios en nuestras vidas. También el Espíritu Santo nos ha dado la garantía. El Espíritu Santo es que garantiza la salvación hecha por Cristo en la cruz en nuestras vidas, en la vida de cada uno que ha creído. Garantía en los negocios significa el dinero que se entrega como señal por la posesión que se compra. Cristo ha adquirido nuestro futuro para nosotros, pero todavía no hemos entrado en todas las bendiciones. Dios nos ha dado su Espíritu como la garantía
que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones que Dios nos prometió. Qué cosa hermosa, hermanos. Al final de cada una de esas tres secciones, Pablo nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han dado estas bendiciones para alabanza de su gloria. Versículos 6, 12 y 14. Todo lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo y lo que el Espíritu Santo hace, tiene como objetivo la alabanza de la gloria de Dios. Observen qué cosa bella. Ahí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en favor de la salvación y la redención del hombre. Y observe qué cosa hermosa, qué cosa extraordinaria que el hombre puede disfrutar, el ser humano puede disfrutar de la gracia que Dios nos proporciona para salvación. Es increíble. Y nuestro corazón debería, de hecho, estar lleno de alegría, de gozo y de alabanza a nuestro Dios, que nos proporciona algo tan extraordinario. La salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie. Cuando salva al pecador, lo hace para su gloria. Esto también es muy importante, que podamos entender que la salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. ¿Ok? Dios no tiene responsabilidad, deber, obligación de salvar a nadie, pero cuando salva al pecador, lo hace para su gloria. Después, en la parte final de este capítulo, viene la oración por entendimiento, que va del versículo 15 hasta el versículo 23. Hay dos oraciones en Efesios. Una que ustedes puedan conocer, que vemos en el capítulo 1, de 15 a 23, y la segunda oración de Pablo, que ustedes puedan ser, que está del capítulo 3, versículo 13 a 21. Entonces, observen aquí otra vez cómo Pablo va todo el tiempo poniendo este equilibrio entre doctrina y práctica, conocimiento y actitud, acción, ¿cierto? Entonces, Pablo ora para que puedan conocer y después ora para que puedan ser. La primera oración es por entendimiento, la segunda por capacitación. Pablo ora primero para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Luego, para que vivamos a la altura de estas maravillosas bendiciones y las pongamos en obra cada día. Nótense las peticiones de Pablo. Primera, que Dios les diera entendimiento espiritual. Versículo 17 y 18. Las verdades espirituales deben discernirse espiritualmente, conforme 1 Corintios 2, 9, 16. Y este entendimiento viene solo del Espíritu. Él escribió la palabra, Él es el único que puede enseñarnos lo que ella dice. Entonces, observe cómo esta oración de Pablo también debe ser nuestra oración a diario, en verdad, porque necesitamos orar para que Dios nos dé entendimiento espiritual en su palabra para nuestras vidas. Segundo, que conocieron la esperanza de su llamamiento, versículo 18b. Debido a que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, tenemos una bendita esperanza por toda la eternidad, que no depende de nuestra bondad, sino de su gracia. Entonces, también la oración de Pablo es que deberían conocer la esperanza del llamamiento que tienen. Y obvio que conocer esto, entender esto, cambia nuestra forma de ver las cosas, de amar a Dios, de servir a Dios y de hacer su voluntad. Los versículos 4 hasta el 6 resumen este llamamiento. El cristiano que no conoce su supremo llamamiento, su llamamiento santo y su llamamiento celestial, como vemos ahí mencionado en Filipenses capítulo 3, 14, segunda de Timoteo 1, 9 y Hebreos 3, 1,
nunca será capaz de andar como es digno de ese llamamiento, que Pablo habla en Efesios 4:1, en donde vocación quiere decir llamamiento. Entonces, vea cómo es importante que podamos entender también nuestro llamamiento en Cristo Jesús para la salvación. Pablo también ora en su petición que conocieron las riquezas de su herencia. No solo tenemos una herencia en Cristo, sino que somos una herencia para Cristo. La palabra riquezas aparece con frecuencia en Efesios, sugiriendo que nada falta, nada más de lo que necesitamos, algo completo, pleno. Los cristianos maduran en el Señor cuando aprenden cuánto significan para Cristo y entonces empiezan a vivir para traer gozo a su corazón. Pablo también ora, en cuarto lugar, para que conocieran su poder. Versículo 19 al 23. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está a nuestra disposición cada día. Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. El pueblo de Dios no lucha por victoria, sino desde la victoria estamos sentados con Él en lugares celestiales, donde hay poder, paz y victoria. Entonces, la victoria ya es nuestra. Cristo ya nos dio la victoria. Deberíamos conocer el poder de Cristo que ya nos dio la victoria y actuar exactamente como victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares celestiales en Cristo. Por supuesto, todas estas bendiciones son únicamente para quienes reúnen las condiciones estipuladas en los versículos 1 y 2. Pablo describe a santos vivos, no muertos, gente que ha puesto su fe en Cristo. Estos santos, que quiere decir apartados, han experimentado la gracia de Dios y ahora disfrutan de su paz. La Biblia en ninguna parte enseña que la iglesia hace santos a las personas. Solo Dios puede hacer al pecador un santo. Y el pecador debe llegar a ser santo mientras esté vivo, porque después de la muerte es el juicio, dice la Biblia. Entonces, esta práctica que vemos por ahí, de que la iglesia hizo algunos de santos, la iglesia católica, por supuesto, y eso no es una práctica correcta porque la Biblia nos enseña así. Quien hace uno santo es Dios por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Y cada uno de los salvos, cada uno de los que han creído en Cristo, cada uno de los que son sellados con el Espíritu Santo, son santos. Estamos en esta posición delante de Dios, fuimos declarados santos y por tanto debemos vivir aquí en este mundo conforme a esto que Dios nos ha dado. Esta práctica de proclamar a alguien santo después que muere no sirve. Para Dios no es así. Los santos son vivos y no muertos y los santos son apartados. Por tanto, todos los que creen y son parte de la iglesia son santos para Dios. Ahora vamos a adentrar en el capítulo 2. Con esta oración de Pablo finalizamos el capítulo 1, ¿cierto? Que tiene una enseñanza muy preciosa, muy bella, de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo, de lo que el Espíritu Santo hace. Y ahí la oración de Pablo de lo que nosotros, delante de este cuadro, delante de esta realidad, de qué debemos entender, ¿cierto? ¿Cuál es el entendimiento? ¿Qué cosas necesitamos entender para disfrutar de todo esto que Dios nos dio? Vamos ahora al capítulo 2. Y ahí vamos a ver de qué trata este capítulo. El capítulo 1 enfatiza nuestras posiciones en Cristo. El capítulo 2 enfatiza
el capítulo 1 enfatiza nuestras posesiones en Cristo. El capítulo 2 enfatiza nuestra posición en Cristo. Su posición determina sus posesiones y autoridad. Sin importar dónde esté el presidente de un país, su posición como el hombre que se sienta en la silla presidencial le da poder y autoridad. Así es con el cristiano. Independiente del lugar en que estemos, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, por ejemplo, tenemos poder y autoridad en el campo espiritual debido a nuestra posición en Cristo. Y solamente por esto. Y debemos siempre tener esto muy claro, que no es nuestra capacidad, nuestra posibilidad, no es nuestros dones, nuestras habilidades, no. Simplemente porque estamos en Cristo. Esta posición es que nos da poder y autoridad. Entonces veamos de qué trata el capítulo 2. Primero, el primer punto del capítulo 2 nos resucitó y nos hizo sentar en el trono. Entonces ahora vamos a ver las posiciones que tenemos en Cristo. Primero nos hizo sentar en el trono. Capítulo 2 del versículo 1 a 10. Lo que éramos, Pablo nos dice en el versículo 1 a 3. ¿Qué cuadro del pecador perdido? Para empezar, los pecadores están muertos espiritualmente, o sea, el hombre interior está muerto a las cosas espirituales y no puede responder a ellas. Todo pecador está muerto, sin importar su edad. Los pecadores no solo están muertos, sino que son esclavos del mundo y viven para sus placeres y costumbres. Esta es la realidad de lo que uno es mientras no conoce a Cristo. También son esclavos de Satanás, el cual obra en sus vidas, en la vida de los inconversos. Esto no quiere decir que necesariamente los convierte en borrachos u homicidas. Su táctica usual es darles una falsa seguridad mediante la justicia propia. Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo. Sin embargo, eran muy religiosos, ciudadanos de mucha reputación. Entonces, decir que uno es esclavo del pecado no quiere decir que es un adicto, un borracho, un ladrón, etcétera, etcétera, una persona mala. Hay mucha gente buena, justa, con una buena conducta, pero que en verdad también son esclavos del pecado, primero porque no han creído en Cristo y segundo porque confían en su justicia propia. Piensan, no, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo procuro cumplir mis obligaciones, las leyes, y por tanto yo no soy malo. Y entonces Dios no va a me rechazar, Dios va a me aceptar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la estrategia del enemigo. Nacimos por naturaleza hijos de ira. Cuando rechazamos a Cristo, después de llegar a la edad de conciencia, nos convertimos en hijos de desobediencia por elección propia. En verdad, el libre albedrío de la persona no es para que sea salvo. El libre albedrío de la persona simplemente sirve para que ella peque, para que ella haga las elecciones equivocadas en su vida. Esta es la gran realidad, porque para escoger el pecado, la injusticia, lo malo, lo que desagrada a Dios, nosotros somos muy buenos. Ahora, para de hecho escoger la salvación y agradar a Dios y satisfacer su justicia es imposible. Por eso que Dios elige, por eso que la salvación es absolutamente gracia de Dios y nosotros no logramos hacer nada para agradar a Dios y para favorecerle cuanto a nuestra salvación. Solo podemos confiar en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando confiamos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Lo que hizo Dios.
Pero Dios, dice Pablo, estas palabras están entre las más grandiosas de la Biblia. Dios pudo dejarnos seguir en el pecado y vivir eternamente con el diablo en el infierno. Pero en lugar de eso, Él decidió salvarnos. Fue Dios que decidió salvarnos y no nosotros. Nos dio vida, movimiento, nos resucitó de la tumba del pecado. Más que eso, nos hizo miembros de Cristo. Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Dios lo hizo debido a que es rico en misericordia y grande amor. No fue por causa de nuestras obras, de nuestros méritos, de nuestra justicia o de cualquier virtud que uno podría tener. Fue por su misericordia y su gran amor. Y solamente por eso. Misericordia significa que Dios no me da lo que merezco. Y gracia significa que me da lo que no merezco. Voy a repetir otra vez para que esto quede bien marcado, porque es importante que podamos entender la diferencia de misericordia y gracia. Misericordia significa que Dios no me da lo que merezco, o sea, yo merezco el castigo, pero Dios, porque es misericordioso, no me lo da. Yo merezco la muerte, merezco el infierno, merezco el juicio de Dios, pero como Él es misericordioso, Él no me da lo que merezco. Y la gracia significa que me da exactamente lo que no merezco, que es perdón, justicia, salvación, el derecho de ser hijo, etcétera, etcétera. Y por tanto, la salvación, Dios actúa por misericordia y gracia. Misericordia porque imputó a Jesús el castigo que debería ser nuestro, que nosotros merecíamos. Y gracia porque nos da lo que Cristo conquistó y que nosotros en verdad no merecíamos. Lo que somos ahora, el versículo 10, somos hechura suya, su nueva creación, creados en Él para buenas obras. Las buenas obras no pueden producir salvación, pero son su resultado subsiguiente y constituyen frutos y evidencias de ella, producidos por el poder de Dios. Y ahí tenemos muchos textos que van a nos instruir y explicar mejor cuanto a esto. Juan 15:8, Filipenses 2:12, 13, Segunda de Timoteo 3:17, Tito 2:14, Santiago 2:16 a 26. Entonces, la gente por lo general pone las cosas al revés. Piensan que tienen que hacer buenas obras para que puedan ser salvos. Cuando en verdad la Biblia nos muestra claramente que las buenas obras no logran la salvación, no sirven para la salvación, somos salvos por gracia, por la fe, pero sí las buenas obras son el efecto, la consecuencia y la evidencia de la salvación. ¿Ok? Entonces, cuando uno cree en Cristo y es salvo, por supuesto, va a practicar buenas obras, porque son el fruto del Espíritu, porque fuimos criados exactamente para producir frutos para Dios, frutos que glorifiquen su nombre, glorifiquen a su persona, los cuales Dios preparó de antemano. Al igual que su salvación, la santificación en el creyente y las buenas obras que debía ser fueron ordenadas antes de que comenzara el tiempo. Entonces, Dios estableció las buenas obras que son el fruto de la salvación para aquellos que son salvos. ¿Ok? Nos reconcilió y colocó en el templo, capítulo 2 del versículo 11 hasta el versículo 22. En la primera parte de este capítulo, Pablo nos ha dicho lo que Dios ha hecho por los pecadores en general. Ahora habla de los judíos y gentiles en particular.
Dios no ha hecho ningún pacto mesiánico con los gentiles, sino que Dios les ha prometido a los judíos un reino. ¿Cuál es la situación de judíos y gentiles en el programa actual de Dios? Lo que eran los gentiles. Los gentiles o la incircuncisión, como Pablo llama, experimentaban dos tipos de alienación. La primera era social y venía como resultado de la animosidad que había existido entre judíos y gentiles durante miles de años. Los judíos consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como objeto de burla y desprecio. El segundo y más significativo tipo de alienación era espiritual, porque los gentiles como pueblo estaban alejados de Dios en 5 formas distintas. Primero, estaban sin Cristo, que era su Mesías, y como no tenían Salvador ni Libertador, vivían sin propósito ni destino divino. Segundo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos como pueblo escogido de Dios eran una nación cuyo rey y señor supremo era Dios mismo y se beneficiaban de esta bendición y protección únicas en toda la tierra. Tercero, los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa y por eso eran incapaces de participar en los pactos divinos de Dios en que Él prometió dar a su pueblo una tierra, un sacerdocio, un pueblo, una nación, un reino y un rey, y así como el cielo y la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Cuarto, vivían sin esperanza, porque no habían recibido la promesa divina. Y quinto, estaban sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses falsos, pero no reconocieron al Dios verdadero porque no lo quisieron. Entonces, esta era la foto, la condición de los gentiles, según Pablo, aquí en esta epístola de los Efesios. Lo que Dios hizo desde el versículo 13 en adelante hasta el 17, con la expresión pero ahora, en el versículo 13, traza un paralelo con el pero Dios que hemos visto anteriormente, del versículo 4. Cuando Cristo murió en la cruz, rompió toda barrera que se interponía entre judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, la muerte de Cristo rompió las barreras y ahora todos, judíos y gentiles, pueden venir a la presencia de Dios de la misma forma, disfrutar de la salvación de Cristo de la misma forma. No hay más diferencia entre judíos y gentiles delante de Dios en este tiempo que se llama tiempo de la gracia. En el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura. Y sobre esta pared había un rótulo que advertía que matarían a cualquier gentil que pasara más allá de ese punto. Jesús derribó esa pared en el sentido espiritual. Derribó la pared física porque en Él todos son hechos uno. Y incluso la señal de que el camino ahora está libre en la presencia de Dios fue que el velo del templo se rompió de arriba abajo, como dice el texto bíblico. Y aquí Pablo habla que exactamente esta pared de separación, que es un muro literalmente muy, muy ancho y fuerte, que separaba la parte, el patio de los gentiles del restante del templo y que los gentiles no podrían pasar más allá de forma alguna. Pero en Cristo, Pablo nos dice que esta pared fue derribada. Derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos. Destruyó la pared legal porque cumplió la ley y dio término al reinado de la ley mosaica que separaba a judíos y gentiles.
Cristo no solo hizo la paz entre los pecadores y Dios, sino también la paz entre judíos y gentiles. Tomó a los judíos pecadores y a los gentiles pecadores, y mediante su cruz hizo un nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? La iglesia. El misterio de la iglesia se reveló a través de Pablo, específicamente en el capítulo 3, y que a los judíos cristianos les llevó algún tiempo comprender el nuevo programa de Dios. Por siglos, Dios mantuvo a judíos y gentiles separados. Y los judíos enseñaban que la única manera en que un gentil se podía acercar a Dios era convirtiéndose en judío. Ahora se revelaba la verdad de que la cruz de Cristo condena como pecadores tanto a judíos como a gentiles, pero que también la cruz de Cristo reconcilia a Dios en un cuerpo a los que creen en Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Lo que son ahora los gentiles y los judíos. Entonces, observe que Pablo va hablando cómo eran los gentiles antes de conocer a Cristo, cuál era la condición de los judíos y gentiles también, y ahora cómo están judíos y gentiles en la iglesia. Ambos tienen acceso al Padre en el Espíritu. Bajo el sistema judío, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y eso una vez al año. Pero en la nueva creación, todo creyente, no importa si es judío o si es gentil, tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo, conforme Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el 25. Tanto judíos como gentiles ahora pertenecen a la familia de Dios, y el judío no puede tener privilegios mayores. Es mediante la fe en su sangre que judíos y gentiles son justificados. Pablo finaliza describiendo a la iglesia como un templo. Esto sería una figura apropiada no solo para judíos, quienes reverenciaban al templo santo de Jerusalén, sino también para los efesios, quienes tenían al gran templo de Diana en su ciudad. Cada creyente es una piedra viva colocada en el templo, conforme 1 de Pedro capítulo 2. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, conforme capítulo 4:11, son el fundamento. Colocaron el fundamento, puesto que fueron los primeros en proclamar el mensaje. Cristo es el fundamento de la iglesia local y la piedra angular de todo el edificio. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Esta es la piedra angular o principal. La iglesia hoy es un templo vivo, creciente. Cuando se complete, Cristo vendrá y llevará el templo a su gloria. Dios moraba en el tabernáculo judío en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón, también en el Antiguo Testamento, y en el templo del cuerpo de Cristo, que es literalmente Cristo. Y hoy en el creyente y en la iglesia. Qué privilegio ser la misma habitación de Dios a través del Espíritu. Y lamentablemente hay tantos que no se dan cuenta del gran privilegio que esto significa. Tomamos las cosas muy por alto, tomamos las cosas sin dar la debida importancia y significado a lo que de hecho las escrituras nos dicen cuanto a nuestra condición, nuestra posición, cuanto a nuestros privilegios por causa del sacrificio de Cristo y de nuestra salvación. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. El término que se traduce morada conota una residencia permanente. Dios, el Espíritu Santo, se convierte en residente permanente de su santuario terrenal, que es la iglesia,
el cuerpo espiritual inmenso que está compuesto por todos los redimidos. Y aquí vemos también una otra cosa muy interesante para aquellos que creen que uno puede perder la salvación o cosas de ese tipo. Si el Espíritu Santo, y esta palabra que es utilizada aquí, que para nuestro idioma fue traducido como morada, pero que significa residencia permanente, si entendemos esto, queda claro y obvio que una vez que el Espíritu Santo entró en la vida de uno, no va a salir más. Si uno es salvo por la fe en Jesucristo y es hecho parte de la iglesia, templo del Espíritu Santo, esto quiere decir que esta persona no puede más volver atrás. Como decía alguien, está irremediablemente salvo en Cristo Jesús. Entonces, y esto nos da seguridad de nuestra salvación. Ahora, los que retroceden, la Biblia mismo nos dice que es porque nunca conocieron de hecho la gracia de Dios, nunca creyeron en Cristo de verdad y nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo, nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Esta es la gran diferencia, porque una persona salva, que es morada del Espíritu Santo, está salva, porque el Espíritu Santo es el sello, como ya hemos visto, pero también hace morada permanente en aquel que es salvo. Con esto vamos a finalizar esta clase de hoy día y nos vemos en la próxima. Bendiciones y hasta la próxima clase.